Ah, vamos, se va conectando la gente a poquito. Esperemos a que se estabilice la entrada de alumnos. Parece que ahí sí. Ahí viene otro más. Otro más. Otro más. Hola, hola, profe. Buenos Hola, buena. días. Hola, hola. Creo que ahí estabilizamos. Sí, sí, sí. Ya. Ok, a ver. A ver. Ayer terminamos viendo una transformación de la gramática al autómata compila. Les quiero mencionar que existe la conversión del autómata compila a la gramática también, de manera de que se encuentran, son equivalentes, o sea, todo lo que la gramática libre de contexto es capaz de generar, los autómatas compila son capaces de reconocer y viceversa. Sin embargo, la transformación del autómata compila a la gramática es compleja, por decirlo de una manera suave. Y debido a las restricciones temporales de este semestre, y espaciales también, ya que no estamos en presencia, yo creo que es mejor que eso quede a su criterio, ese conocimiento que usted está libre de consultar, está en los videos de la lista de reproducción de YouTube, pero no va a ser un conocimiento evaluado en esta oportunidad. ¿Ya? Así que pasemos al último tópico de este año y el último tópico de las gramáticas libres de contexto. O sea, igual podría pasarle algo más, pero lo voy a pensar. Y esto es lo que se conoce como vamos a poner el chat acá por si acaso, el chat, la lista de participantes, por si las moscas. Ahí, muy bien. El teorema del bombeo. Ustedes debieron haber visto, y espero que haya sido, el lema del bombeo. ¿Lo vieron? Eso es malo. Eso es malo. Porque, eh, a ver, lo que pasa es que tenemos una jerarquía de lenguajes, ¿ya? Tenemos por acá un pequeño conjunto que son los lenguajes regulares. Y luego tenemos un conjunto un poco más grande que son los lenguajes libres de contexto. Un conjunto un poco más grande que son los lenguajes dependientes del contexto. Y eso se enmarca dentro del conjunto más grande que son los lenguajes recursivamente enumerables. Y están en una jerarquía tal cual como se evidencia en este dibujo. Entonces, hay algunos lenguajes como este que se encuentra acá, que es un lenguaje libre de contexto, pero que no es un lenguaje regular. También hay acá cosas del mismo estilo. Un lenguaje dependiente del contexto, pero que no es un lenguaje libre del contexto. Pero ¿cómo usted demuestra que esos efectivamente son de una manera y no de otra?
Y es donde entra lo que se denomina el lema del bombeo y el teorema del bombeo, que parece que voy a tener que hablar de ambos. Ay, Dios mío. Se supone que tenía que pasar teorema del bombeo nomás. Ya. No estaba preparado, así que si cometo algún error con el lema, lema del bombeo. Lema del bombeo. El lema del bombeo dice que si el lenguaje L, conjunto de palabras, es un lenguaje regular, entonces, no sí, solo sí, entonces existe un tamaño P. Estoy tratando de acordarme, así que si cometo voy a ir un poco lento. Existe un, eh, un tamaño P tal que si W es una palabra de un tamaño más grande o igual que P, entonces existe una separación X, Y, Z tal que se tiene que cumplir de que el tamaño de Y es mayor o igual a 1, el tamaño de XY es menor o igual a P, y además se tiene que cumplir la parte del bombeo. Para todo y la palabra X y Z, que es la forma de escribir a W, X, Y bombeado, bombeado significa, por eso es bombeado, porque es Y o YY o YYY, Z siempre va a pertenecer a dicho lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, tomemos un lenguaje regular. Usted sabe que el lenguaje A, B asterisco A es un lenguaje regular, porque está escrito con una expresión regular. Así que yo voy a tomar una palabra W que pertenezca al lenguaje, por ejemplo, A, B, A, y B va a estar elevado a P. Y ahí tenemos que el largo de W es mayor o igual a P. De hecho, el largo de W es exactamente P más 2. ¿Ya? Entonces aquí tengo una palabra que depende de P, que cumple la primera condición. Entonces, yo debo ser capaz de encontrar una separación X, Y, Z de la palabra, y vamos a hacer una separación muy simple. Va a ser X es igual a A, Y es igual a B, y por lo tanto Z debe ser el resto. Por favor, me va interrumpiendo si no comprende, porque tiene que comprender todo detalle de esto, porque este es el lema del bombeo y después vamos a hablar del teorema del bombeo, que es más complejo. Así que cualquier detallito que no entienda, dígalo. Así que Z deberá ser el resto, o sea, B elevado a P menos 1A. Si se fija, si yo concateno A, B y B elevado a P menos 1A, hago la palabra W. Así que la concatenación XYZ es exactamente W. Vamos a ver si se cumplen todas las condiciones. Primero, el largo de Y es al menos 1. Sí, tengo un elemento en Y. Así que esa se cumple. El largo de XY es más chico que P. XY es de largo 2, así que obviamente es más chico que la variable P, que es un número grande, porque existe, así que no hay problema. Y además, debo ser capaz de bombearlo. O sea, la palabra X, B elevado a I,
P elevado a P menos 1, perdón, X a A. Porque aquí lo que hice fue bombear la Y, va a siempre pertenecer al lenguaje. Y efectivamente, como usted ve acá, no importa cuántas veces B yo tenga acá, siempre pertenece al lenguaje porque es una A al principio, un montón de B entre medio y una A al final. Pero ese no es el uso que se le da al teorema del bombeo. Aquí simplemente mostré un lenguaje que es regular y tiene esa manera. Pero el uso real del teorema del bombeo es al contrario. Yo lo que hago es perdón. Yo lo que hago es negar, voy a negar esta parte, la segunda parte, de manera de negar la primera. Eso se llama por contraposición. Si yo niego la segunda parte, entonces estoy negando la primera. Creo que es contradicción, no contraposición. Así que, si yo tengo un lenguaje que no cumple con esta condición, entonces el lenguaje no es regular. Veamos, por ejemplo, el lenguaje ANBN. El lenguaje ANBN con N en los naturales es un lenguaje que nosotros sabemos que es libre de contexto, pero saberlo no es lo mismo que demostrarlo. Tenemos que demostrar que el lenguaje no es regular. ¿Cómo lo demostramos? Para eso tenemos que negar esta parte y así vamos a demostrar que el lenguaje no es regular. Vamos a hacerlo. Entonces, primero me tengo que dar una palabra de un largo a lo menos P. Y esta vez no debe existir P, es todo P. Así que es contradicción, sí. Sí, muchas gracias, Juan. Voy a darme la palabra. Va a ser A elevado a P, B elevado a P. Es una palabra que cumple con esta condición. Es más grande que P. No hay drama en ese sentido. Entonces, ahora quiero negar. Fíjese que como estoy negando, este existe se tiene que convertir en un para todo, toda separación, y alguna de estas tres condiciones de acá no se tiene que cumplir para toda separación. ¿Ya? Y esta es la parte compleja. Así que vamos a escribir nuestra palabra. Es A, B, B, B. De manera de que este largo y este largo, los dos son de largo P. Vamos a escribir separaciones. Entonces, condición 1 y 2 nos dice que, primero, Y no es la palabra vacía. Y segundo, que XY no puede ser más grande que P. Entonces, lo más grande que puede ser XY es de largo P. Y está aquí. Es de largo P, ¿sí? A lo más de largo P. Estoy en lo correcto. Lo otro es que pueda ir acá. Y cualquier cosa entre medio. Voy a revisar si es que no me equivoqué en alguna parte de la escritura. ¿Dónde está el lema del bombeo? El lema del bombeo. Acá. Lema del bombeo. A ver si no me equivoqué en escribirlo. Minimal. No, este no es el del lema del bombeo. ¿Dónde está el lema del bombeo? Quizá está acá.
Dice, lema del bombeo. Y es hasta acá. Clausura, propiedades. Lema del bombeo. Veamos si no me equivoqué en escribir algo. A ver, y es mayor o igual a 1, xy es menor o igual a p. Si L es regular, entonces cualquier W con largo mayor o igual a P debe ser posible descomponerlo. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que estaba haciendo está bien. Y el problema que me pasa acá es que elegí mal la palabra. Elegí mal la palabra. Esto es muy grande. La palabra que elegí no me va a servir. Eh, Estaba pensando y se los voy a tener que decir. Lo que pasa es que como este largo es así, entonces yo tengo una palabra intermedia donde puedo ocupar Y, acá. Entonces esa Y puede bombear A y B y no va a haber ningún problema. Y tengo que llegar a una contradicción. Entonces, como esto que acabo de hacer no me sirve, voy a tener que probar otra separación. Ahí lo que les dice es que si funciona, no significa que la sea regular. Porque no es, si esto se cumple, entonces es regular. Porque es un entonces. Entonces lo que tiene que hacer es que si no se cumple, entonces no es regular. Así que voy a elegir otra palabra que sea más conveniente. En este caso, voy a elegir a elevado a p medios, b elevado a p medios. Si elijo a elevado a p medios, b elevado a p medios, tengo el largo, el y, el p más 1. Ay, ¿por qué me estoy complicando tanto la vida? ¿Por qué me estoy complicando tanto la vida? Yo había preparado el del teorema del bombeo, del lema del bombeo, se me fue. Se me fue. Y porque si lo hago con P medios, lo que hago es que el largo es a lo más P, pero no voy a tener ningún problema tampoco. Entonces, déjenme revisar, lo voy a hacer cortito acá, que debo tener la solución de esto escrito por aquí. Porque estoy como negado. Tu. PK. Entonces, esto es teoría de autómatas y el teorema, no, pues no está en teoría de autómatas, esto está en la otra ramo, en la otra asignatura, esta es fundamentos. Entonces estamos en fundamentos, vamos a ver lema del bombeo. Déjeme ver en qué parte es que estoy cometiendo el error. Entonces, lo que tengo es que es... ¡Ah, qué idiota! Ya que soy tonto, Dios mío. Eh, ya, ahora me acabo de dar cuenta de mi error. Me acabo de dar cuenta de mi error, perdón. Ya, fue una estupidez. A ver, tenemos A elevado a P, B elevado a P, perdón.
Me acabo de ver. Lo que pasa es lo siguiente, si yo tengo unas A's y unas B's y estos son de largo P, entonces como XY tiene que ser a lo más de largo P, e Y tiene que ser lo más chico que 1 y debo empezar por ellos. Entonces, esto es lo más chico que puede ser XY y esto es lo más grande que puede ser XY. XY no puede empezar acá como había dicho antes porque X es el comienzo de la palabra. Qué tonto. Entonces, ya, esta es la extensión de XY, ¿sí? Porque XY tiene que ser más chico que P. Entonces, Y en el mejor o en el peor de los casos, ¿cuántas letras B contiene? Sí, sí, sé que estamos en análisis de algoritmo, pero esta materia es de fundamentos. Lo que pasa es que ustedes no lo pasaron. Entonces tuve que retroceder a fundamentos para ver el lema del bombeo, porque este es lema del bombeo. El lema del bombeo ustedes no lo han visto. Así que tuve que retroceder, estamos retrocediendo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vuelvo a preguntar. Tengo la palabra A elevado a P, B elevado a P, que pertenece a este lenguaje, ¿ya? Aquí hice un esquema de la palabra. XY, XY es una palabra con la que debe comenzar, porque la palabra es una subpalabra y es a lo más de largo P. Como la cantidad de As que tengo son P, entonces a lo peor que puede hacer la palabra XY, lo más allá que puede llegar, es al límite de las As. Entonces, dado eso, ¿cuántas letras B, cuántos símbolos B tiene la palabra Y? Efectivamente, cero. No, no tiene. Fíjese, XY, la concatenación de XY no pasa de la mitad. Y de la mitad a la izquierda hay puras As. Por lo tanto, la cantidad de letras B que tiene la palabra Y es cero. ¿Empiezo desde el principio para que se entienda? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, fíjese, si yo quiero cumplir con estas dos afirmaciones, la cantidad de letras B que tiene Y es cero. Y por otro lado, la cantidad de letras A tiene que ser a lo menos una. ¿Por qué a lo menos una? Porque tengo que cumplir esta condición. La Y no puede ser vacía. Así que si no tengo ninguna B, al menos tengo una A. ¿Sí? Entonces, fíjese, vamos a tratar de cumplir la última condición, ya que las otras dos las cumplimos. X, Y elevado a I, Z, ¿pertenece a nuestro lenguaje, este lenguaje de acá? La respuesta es no, no pertenece. ¿Por qué? Porque como la cantidad de A's y B's en Y es dispar, yo mientras más Y genere, mientras más Y se bombeen, más A's tendré que B's. Y aquí me dice que la cantidad de A y B's tiene que ser equilibrada. Por lo tanto, el lenguaje ANBN, como es imposible que cumpla las tres condiciones, entonces no es regular. ¿Se entiende?
Porque esta es la parte fácil. Ahora tenemos que ir a la difícil, que es el teorema del bombeo. Es que ustedes deberían haberlo pasado. El lema del bombeo deberían haberlo pasado cuando vieron Autómata. Finito. Explico desde el principio, ¿ya? Vamos a partir de nuevo. De nuevo. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Pu, 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 pu. El lema del bombeo dice que si un lenguaje es regular, ojo, el lema del bombeo, no el teorema, demonios. Entonces, existe una palabra de un largo mayor que P, es el P existe, tal que existe una separación, y esa separación X, Y, Z, que es una separación continua, la palabra empieza con Y, X, al medio tiene una Y y después tiene la Z, y separo la palabra en X, Y, Z, tiene que cumplir con estas tres condiciones que están acá. El largo de Y es al menos 1, el largo de XY es a lo más P, y además, si yo repito muchas veces la Y, la palabra sigue perteneciendo al lenguaje. Entonces, ese es el lema del bombeo. ¿Pero para qué se ocupa? El lema del bombeo se ocupa para demostrar que algo no es regular. ¿Cómo se hace? Se niega la segunda parte, y eso por contradicción implica la negación de la primera parte. Y eso lo vamos a hacer con el ejemplo simple que vimos. Vamos a hacerlo de nuevo, otra vez, para que quede claro. Esta vez voy a dejar un poquito de más espacio aquí para hacer el ejemplo, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo que voy a hacer, fíjese bien, voy a negar esta parte, la voy a negar. Entonces, existe un P. ¿Cuál es la negación de existe? Para todo. Entonces, para todo P ocupo una variable P que no sé cuál es, no sé cuánto vale, pero es para todo. Para todo P, tal que una palabra W sea mayor que P, así que me voy a dar A elevado a P, B elevado a P. Es una palabra que cumple, que es más grande que P. La cantidad de símbolos acá es de hecho 2P. Tiene que, sigo negando, esta es una palabra que tiene que ser tal que la separación que yo elija, X, Y, Z, no cumpla las tres condiciones a la vez. Les voy a dar un ejemplo de una separación. Por ejemplo, tenemos que si tengo A, B, 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 y obviamente aquí hay PAs y PBs. Entonces, una separación puede ser X, que son 2A, Y, una A, y Z, el resto de las A's más todas las B's. Esa separación, la Y es a lo menos 1, sí, porque tiene una A. X, Y es más chico que P, sí, sí lo es, porque si X son 2A e Y es una A, y Z es el resto, A elevado a P menos 3, B elevado a P. Entonces, A son tres letras, así que es más chico que P es una variable larga, así que ningún problema. Pero fíjese bien, acá lo que quiero hacer es bombear. ¿Qué significa bombear? Significa que voy a escribir X, perdón, que es AA. Luego voy a escribir Y, que es una sola A, y esta la voy a elevar a I. Y luego voy a escribir Z, A elevado a P menos 3, B elevado a P. Y voy a preguntar, ¿pertenece esto al lenguaje? Bueno, supongamos que I vale 3. Si I vale 3, entonces yo voy a tener una A, 2A, I vale 3, así que tengo que repetir esto 3 veces. 1, 2, 3. Luego elijo A elevado a P menos 3,
b elevado, oh, ¿por qué me pasa esto? B elevado a p. Y eso queda como a elevado a p más 3 más 2 b elevado a p. ¿Esto pertenece al lenguaje ANBN? No, porque p más 2 y p son distintos. Y aquí tiene que n y n ser iguales. Así que la separación que acabo de hacer no me sirve. Pero fíjese, estoy negando, por lo tanto tengo que toda separación no tiene que cumplir. Así que rebobinemos. Probemos otra separación. Voy a probar la separación X, que son todas las A, Y una B y Z el resto. Esta separación, la que acabo de hacer, cumple con que Y es al menos de tamaño 1, porque tiene una B, pero esta condición no la cumple, porque X concatenado con Y son P más 1 elementos. Así que esa separación tampoco me sirve. Tenemos que probarlas todas. Y todas son infinitas. Entonces tenemos que pensar una forma más delicada de decir cuáles son todas. Entonces, para probar que todas no cumplen, lo que voy a hacer, voy a asumir de que estas dos siempre se cumplen. Y si esas dos siempre se cumplen, en particular, X e Y son a lo más de largo P. Entonces, en el peor de los casos, X, Y tiene tamaño 1, y en el otro extremo, XY tiene tamaño P. No hay otro caso. Cualquier otro caso no cumple estas dos condiciones. No hay otro caso. Entonces, dado esto, la cantidad de letras B que posee la palabra Y es 0, porque fíjese, las B están de este lado y yo a la Y la tengo del lado izquierdo donde están solamente las A's. Así que obligatoriamente esto es cierto siempre que se cumplan estas dos condiciones. Y siempre que se cumplan esas dos condiciones, además, la cantidad de A's que tiene la palabra Y es mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque dice que Y no puede ser de largo 0. Y como Y no tiene ninguna B y las otras letras que tengo es la A, entonces necesariamente la Y tiene al menos una A. Usted puede decir, pero profe, ¿por qué no exactamente una o dos o tres? Porque estoy viendo todos los casos. Recordemos que como estamos negando, este existe se convierte en un para todo. La negación del existe es un para todo. Entonces, si queremos cumplir con estos dos casos, esto que acabo de escribir es obligatorio. Siempre se tiene que dar. Ahora vamos a tratar de cumplir el tercer caso, a ver si alguna de las combinaciones que nosotros hicimos funciona también para el tercero. Dice que primero tengo que escribir X, luego Y lo elevo a I latina, que puede ser esta I latina cualquiera, y luego escribo la Z, y esta debe pertenecer al lenguaje. Entonces, ¿qué pasa si I vale 2? Si I vale 2, voy a tener X, Y, Z como palabra. Pero yo sé que X, Y y Z por sí solas tienen la misma cantidad de A's que de B's, porque X, Y, Z es exactamente igual a W. Entonces, es Y lo que me sobra. Tiene la misma cantidad de A y B. Acabamos de escribir que no es así. Y tiene más A que B. Entonces, necesariamente, la cantidad de A's de X, Y, Z es mayor a la cantidad de B's de X, Y, Z, Z. Y como es así, entonces esto de acá es falso. Por lo tanto, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Lo que acabamos de demostrar es que para el lenguaje ANBN con N en
los naturales. Yo, para todo P tal que el W sea, tengo un W que es mayor a P, toda separación no cumple las tres condiciones. Por lo tanto, toda esta afirmación de acá es falsa, lo que implica que esta afirmación es falsa. En otras palabras, L no es regular. ¿Sí? Ok. Me acabo de atrasar porque se supone que hoy día teníamos que pasar teorema del bombeo y le tuve que pasar lema del bombeo, gracias a que ustedes no han visto el lema del bombeo y obviamente el lema del bombeo es requerido para que ustedes entiendan de mejor manera teorema del bombeo. Así que, como dijimos, de vuelta de vacaciones, de vuelta de este descanso del año nuevo, vamos a ocupar todo el horario del lunes, todo el horario del martes y todo el horario del miércoles, o sea, 40 más 40 minutos con 5 minutos de descanso para ponernos al día con la semana esa que estuvimos en paro. Ahí vamos a hablar de teorema del bombeo, les voy a hablar un poco de una notación que queda de gramática y después vamos a entrar a máquinas de Turing y vamos a ver si alcanzamos a pasar lo suficiente y sea lo que sea que alcancemos, vamos a tener el certamen antes del 16 de enero. ¿Ya? Eso es todo por hoy día. Ponga presente como están poniendo sus compañeros. No hay más test. No hay más test. Tenemos el test, el proyecto. El proyecto. Tenemos que tener un proyecto. Uh. Tenemos que tener un proyecto. No creo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Nos quedan 2 minutos, ¿ya? No vamos a hacer un proyecto 2, pero quiero que aprueben. Como quiero que aprueben, entonces necesito que haya una nota adicional. ¿Qué vamos a hacer con esa nota? De vuelta de vacaciones, esta semana, voy a mandar una guía cortita. No, ¿qué guía? Va a ser un ejercicio. Es un ejercicio de máquina de Turing. Yo creo que va a ser de máquina de Turing. Creo. No estoy 100% seguro aún. Es una pregunta cortita que se hace en 20 minutos. Se va a hacer de varios y esa la voy a evaluar como el proyecto 2, con la intención de que le suba su nota el promedio de proyecto. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Necesito evaluar, o puede ser que sea un teorema del bombeo, quizá. Un teorema del bombeo o una máquina de Turing, o puede ser ambas. Vamos a ver cómo alcanzamos en el tiempo. Depende todo de cómo vamos en el tiempo. Pero sí, la semana de vuelta vamos a hacer una cosa bien cortita, una pregunta, dos preguntas, que es como una guieta chiquitita de ejercicios, y esa va a ser evaluada como proyecto 2. Me hubiera gustado hacer otra cosa, pero estamos muy contra el tiempo. La idea original era que programaran algo, pero creo que nos vamos a ir contra el tiempo y va a ser un poquito largo. Yo hubiera preferido unas 2, 3 semanas para eso y es lo que nos queda de clase. Así que yo creo que mejor lo hacemos de esa manera, ¿ya? Ok, que hayan puesto todos presentes, nos vemos de vuelta no se curen tanto y ojalá que este año que viene sea mejor que el anterior. Y nos veamos a las caras. No se lance, no se lance. Aún no hemos terminado el semestre. Si quieres se lanza el 16. Quiero ir a la U, nunca creí. Bueno, cosas que pasan. Yo también quiero ir a la U y tampoco, nunca creí que diría eso. Prefería